Hermanos, hermanas y amigos, qué bueno es encontrarnos nuevamente unidos con un solo propósito, de gozarnos en la presencia del Señor. Dice el salmista que estar en armonía es como el óleo, como un perfume. Esperamos deleitarnos en esta fragancia a la cual estamos invitados a disfrutar. Le saludamos y le damos una cordial bienvenida en este encuentro. Oremos a Dios que Él sea el que tome el control de nuestras mentes y nuestros corazones y podamos entender su palabra. Dios, nuestro Padre Celestial que moras en los cielos, te agradecemos la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia. Te pedimos que nos bendigas, nos des entendimiento, sabiduría, para que podamos entender tu palabra. Usa al expositor de tu palabra, Señor, y bendícenos a todos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Qué significa ese rumor? ¿Qué significa ese tropel? ¿Quién puede un día y otro así la muchedumbre conmover? Responde el pueblo en alta voz. Pasa Jesús de Nazaret. Responde el pueblo en alta voz. Pasa Jesús de Nazaret. Esto sucedió cuando Jesús entra a Jerusalén pocos días antes de ser procesado, juzgado y crucificado. Hace más de 2000 años. Cantemos, hermanos, a Dios nuestro Señor con nuestra hermana Margarita Olán Castro. Cantamos los himnos 176, Honor, Loor y Gloria, y el 177, ¿qué significa ese rumor? Honor, loor y gloria a ti, buen Salvador, cual niños que cantaron hosanas al Señor, y hebreos que con palmas te dieron recepción. Tu pueblo te ofrece sincera aclamación. Tú de David el Hijo, de Israel el Rey, así te recibimos los miembros de tu grey, como antes de tu muerte honraronte también. Acepta nuestras preces como en Jerusalén. Recibes la alabanza y oyes la oración. Lo bueno te deleita, también la adoración. Honor, loor y gloria a ti, Rey Redentor. Nosotros ensalzamos tu nombre, oh Señor. ¿Qué significa ese rumor? ¿Qué significa ese tropel? ¿Quién puede un día y otro así la muchedumbre conmover? Responde el pueblo en alta voz. Pasa Jesús de Nazaret. Responde el pueblo en alta voz. Pasa Jesús de Nazaret. ¿Quién es? Decid, ese Jesús que manifiesta
Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Leemos en la pantalla la palabra de Dios que se encuentra en Mateos 21, del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta aquí la palabra del Señor. Zacarías 9:9 profetizó: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. También Mateo habla acerca de lo mismo, pero su relato es en forma de una historia, porque para ese tiempo él ya había presenciado con sus propios ojos esa misma profecía. Así que tanto Zacarías como Mateo escribieron el mismo relato, pero con casi 500 años de diferencia. ¿Acaso todavía estás dudando que Jesús es el Salvador del mundo? Escuchemos la palabra del Señor a cargo de nuestro hermano Carlos Narváez Alvarado con el tema La humildad, el secreto de una vida exitosa. Amigos, hermanos, qué gusto enorme volver a encontrarnos a través de estas plataformas para recibir el consejo de Dios. Todos necesitamos, yo soy el primer necesitado del consejo de Dios para nuestras vidas. Qué bueno que lo podamos hacer juntos. Allá en la Escritura encontramos en el libro de Mateo, capítulo 21, los primeros 11 versículos, una historia que estoy seguro que conoces, todos conocemos, y que es el Domingo de Ramos, la última semana de ministerio del Señor Jesucristo. Y hoy quisiera que reflexionemos sobre la enseñanza de esta acción que Dios hizo y nos dejó a través de las Escrituras para que sea recordada por los siglos de los siglos. También en el cielo será recordada, ¿sí? Y he hecho un acróstico de la palabra humildad. Si pudiéramos hoy decir, este drama que encontramos en estos 11 versículos de la vida de Jesucristo encierra una sola palabra, para mí, la humildad. Y he hecho un acróstico de ella, de estas 8 letras, empezando por la H. El Señor, el día anterior de llegar a Jerusalén, estuvo en casa de unos amigos. Entonces el Señor ni siquiera venía de su casa, venía de casa de unos amigos. Ahí se hospedó la noche anterior y ya de ahí partió hacia Jerusalén.
Su viaje, la Biblia dice, todo lo realizaba a pie. Él no usaba ningún instrumento, ningún equipo, ningún animal para poder trasladarse. Lo hacía a pie. Y la M manda a pedir prestado una asnita con su cría. ¿Sí? Estas tres cosas nos enseñan, nos deben enseñar la importancia de que debemos de ser humildes, debemos de ser sencillos, debemos de aprender a vivir con lo mínimo, a no llenar nuestra mente de la mente materialista que hoy el mundo pregona. Que tú vales si tienes, si no tienes, no vales. Y esto es una gran enseñanza para nuestra generación actual, ¿sí? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló. Y ahí está la grandeza del ser humano, ¿sí? No podemos aspirar a algo tan grande, a una estatura mayor que el ser humildes, el ser siervos, el servir a otros, el aprender a vivir con lo mínimo para servir a otros. Recordando lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, que nosotros somos peregrinos, vamos de paso, ¿sí? Porque todo esto pasa en nuestras vidas también, solamente viene lo eterno. Entonces, qué interesante. Luego la palabra y es maravilloso cómo vemos en este drama esa actitud de ser humildes. Implementa silla sobre el animal con la ropa de sus discípulos. ¿Sí? Entonces todo era de otros, lo que él estaba usando. También, y esto es interesante, le tributan adoración mesiánica. ¿Sí? Las gentes reconocieron, Dios permitió que ellos supieran, toda esa multitud, de que Él era el Mesías, y recibió esa adoración como tal. Cuando le dicen, Hosanna, sálvanos, hijo de David, ¿sí? Hosanna en las alturas. Entonces pedían salvación y lo reconocieron como el Mesías anunciado, el Mesías esperado por todos los hombres. Allí el Señor no utilizó ningún algo que lo cubriera de realmente quién era. Ahí el Señor permitió que las gentes le conocieran. Por eso toda esa generación al final pagó las consecuencias de haber pedido su crucifixión, porque él lo conocieron a él. Qué triste de que al saber que hay un Dios, no reconocerle como tal. Ojalá y a nosotros hoy no nos pase eso, sino hagamos lo que Él nos manda. Abramos el corazón y le sirvamos y Él sea nuestro Dios, no las cosas de este mundo. ¿Sí? La D, fíjense, las grandes gentes, los grandes ricos de aquella época, decían, ¿quién es este? ¿Sí? Ellos no lo conocieron, qué triste. ¿Sí? Y eso es una lección para nosotros. ¿Sabes tú quién es Jesús? Pero tienes la convicción de quién es Él. ¿Sí? Esto es importantísimo, porque la Biblia habla que Él es el Hijo de Dios, que Él hoy está entronizado en el cielo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tiene autoridad, toda la autoridad la tiene Él en el cielo y también aquí en la tierra. ¿Sí? Y así debemos de vivir con ese conocimiento, de no dar un paso, sino pedirle y encomendarnos a Él, que Él es quien sostiene nuestra vida, ¿sí? Y de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Qué interesante, no vagar en este mundo sin una fe, sin una esperanza, sin Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Asumió posición de Mesías. Él nunca, como hacía cuando Él hacía algún milagro, a muchas personas les decía, ve y no le digas a nadie, ¿sí? Como que Él no se descubría totalmente. Aquí no, aquí asumió ser el Mesías, recibió la adoración de la gente. Y por último, la D, aquí encontramos un drama
que confundió a los religiosos de su época. Y cuidado, porque el cristianismo y la religión no son las mismas cosas, ¿sí? Todos los judíos de aquella época, los rabinos, los maestros de las escrituras, los que eran expertos en la ley, no le conocieron, se confundieron. ¿Cómo es posible que un hombre mostrara, siendo hijo de Dios, mostrara tanta sencillez? ¿Sí? Y aunque la escritura lo decían, porque ahí el mismo pasaje nos dice que él todo lo cumplió de acuerdo a la escritura. Y aquí tu rey viene manso, humilde, ¿sí? Sobre un pollino, sobre un animal de carga, ¿sí? Eso los religiosos de su época no lo entendían. Y además ellos esperaban una libertad, pero del Imperio Romano, no la libertad que realmente ata al hombre. Nuestra esclavitud no tiene que ver con lo exterior. Nuestra esclavitud radica en lo interior. Porque podemos tener todo lo material, pero si nuestro corazón no tiene a Cristo, somos pobres. ¿Sí? La riqueza no está en las cosas que poseamos, sino está en que haya luz dentro de nuestros corazones. Y la luz es Cristo, nada más. Entonces, esta enseñanza es importante para nosotros, relevantes. Hoy que este mundo posmoderno vive sin esperanza, vive reclamando todo, quiere todo fast track, rapidito, ¿sí? No quiere sacrificio, es un mundo centrado en el mismo hombre, ¿sí? No, el hombre de hoy no está pensando en su semejante, sino está pensando en él mismo, ¿sí? Todo lo quiere hacia él mismo, contrario al Jesús que nos enseña que venimos aquí a servir a los demás. Y la más grande medida, estatura a la que podemos llegar es siendo humildes, ¿sí? Siendo sencillos, esperando el reino de los cielos, porque esa es la eternidad que pronto está para que todo esto sea consumado. Por eso este mundo se está convulsionando, porque la venida del Señor está muy cerca. Así es que hay que prepararnos para encontrarnos con el Señor. Yo te invito para que tú lo conozcas. Hoy tenemos la Biblia, ¿sí? Ella es la palabra de Dios y ahí Él se revela muy claramente. Busquémoslo y vamos a tener gozo en medio de cualquier circunstancia adversa. Vamos a tener paz aún en medio de cualquier crisis que podamos tener en el interior. El Señor pone paz. Y sobre todo, algo muy importante, Él es el único que alegra el corazón. Bendiciones para todos. Amén. Jesús es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Arrojan coronas delante de Él. Mientras ofrendamos, cantamos con nuestra hermana Margarita Olán Castro. Cantamos con gozo el himno 179, Mantos y Palmas. Mantos y palmas esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén. Allá a lo lejos se empieza a mirar en un pollino al Hijo de Dios. Mientras mil voces resuenan por doquier, hosana al que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorrumpen con voz triunfal. Hosana al Rey, Hosana al Rey. Como en la entrada de
Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí habla del regreso de Jesús. Ahora esperamos esta profecía se cumpla. Jesús vendrá por segunda vez. Le invitamos, querido hermano y amigo, a estar preparados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Nos despedimos y le enviamos un fuerte abrazo. Dios le bendiga y gracias por haber estado con nosotros. Nuestro hermano Carlos Narváez Alvarado hace la oración final y hasta la próxima. Oremos. Señor, muchas gracias, porque hasta hoy sigues mostrándonos tu voluntad y nos enseñas, Señor, cuál es la grandeza según tu voluntad. Ayúdanos, porque para nosotros es muy difícil, pero tú hazlo en nosotros, haznos humilde y haznos vivir para gloria de tu nombre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.